Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera seguir analizando la visión que tuvo el profeta Daniel en cuanto al reino futuro, el reino de Cristo. En Daniel 2 habíamos visto que vendrá una sucesión de reinos previos al reino final de Cristo, reinos gentiles que dominarían la tierra. El profeta Daniel había visto una imagen colosal con 5 metales diferentes, o 5 secciones diferentes metales, desde la cabeza, pecho, lomos, piernas y pies. Él había dividido pues la historia universal en 5 naciones o 5 imperios que iban a sucederse. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta empieza a hablar sobre lo mismo, pero con diferentes términos. Ya empieza a hablar de bestias, ya no de una estatua colosal, sino de bestias. 4 bestias que aparecerían antes del establecimiento del último reino, que es el reino de Cristo, que es el último imperio que se va a establecer en la tierra. En el versículo 13 de Daniel 7 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Interesante esta parte. Se va a establecer un reino en la tierra, un reino que estará pues encabezado por un rey justo, que tendrá dominio, gloria en la tierra, y todos los pueblos, naciones y lenguas le van a servir a él. O sea, estamos hablando de un solo gobierno mundial, encabezado por el Mesías. Su dominio es un dominio eterno, es decir, un dominio de la era venidera, del siglo venidero, que nunca pasará, es decir, que nunca será derrocado o interrumpido por ninguna otra nación, y tampoco será destruido. En el versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. En el versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Él había visto, en los versículos anteriores, había estado viendo sobre 4 bestias espantosas que le habían llamado la atención. Entonces aquí empieza la interpretación, en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En el versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, habrá 4 reinos antes que se establezca el reino de Cristo, antes que los santos reciban el reino de Cristo. 4 reinos vendrían antes que los santos pudieran tomar posesión del reino. Y habíamos visto en Daniel 2 que esos 4 reinos anteriores lo componían Babilonia, cabeza de oro, los pecho de plata, los medos y los persas, luego los lomos, que es el imperio griego, con Alejandro, las 2 piernas y los de hierro, que simboliza Roma, y los 10 dedos de los pies, que es una prolongación del 4º imperio, que será destruido por el 5º imperio, que es el imperio de Cristo. 10 naciones finales. Aquí vemos a 4 bestias, que son justamente esas 4 naciones mencionadas, que aparecerán antes del establecimiento del reino de Dios, y que en esta ocasión se les llama bestias. En el versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba
con sus pies. En el versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía uno más grande que sus compañeros. Aquí estamos viendo que estos 10 cuernos que tiene la cuarta bestia se asemejan también a los 10 dedos de los pies de la imagen colosal del sueño de Nabucodonosor. Equivalen pues a lo mismo. Los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia, con los 10 dedos de los pies de la imagen. Entonces dice que de acá salía un cuerno pequeño de entre los 10 que se tiró abajo a 3 y él se hizo fuerte y hablaba cosas grandiosas y parecía más grande que sus otros compañeros. Esta es una figura del anticristo, indudablemente. Tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. O sea, una persona muy altisonante, soberbia, petulante, megalómano. Una persona realmente peligrosa. En el versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, este cuerno, o sea, este líder de una nación, porque va a ser un líder, un cuerno, es un líder, un rey, que va a dirigir una nación y que va a ser más fuerte que las que van a estar con él, las 7 restantes, porque 3 habrán caído. Él va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. O sea, va a tener éxito en su campaña militar. En el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí entonces los santos reciben el reino después de la aparición de este anticristo, de este hombre malo, de este hombre impío que ahora habla cosas altisonantes y que hace guerra contra los santos. Y al momento que los santos reciben el reino de Dios, el reino de Cristo, y luego empieza el dominio del reino de Cristo, de la iglesia con Cristo en la tierra. En el versículo 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, tirará y despedazará. O sea, va a ser una persecución atroz de esta cuarta bestia, de este anticristo que maneja esta bestia, que encabeza esta bestia, y que va a hacer guerra contra los santos, y esto va a ser una guerra, digamos, global. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará uno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que este líder político de una de las que sale de entre las 10 naciones va a tirarse abajo a 3 reyes y 3 naciones. Parece que los va a vencer, tal vez en una batalla o tal vez en una decisión personal de sacarlos del convenio, del pacto, de la unidad que van a formar, sacarlos del camino, porque o ya no tienen peso o ya no tienen ninguna preponderancia. No sabemos cuál es la razón. Y 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acá muchos han pensado que el anticristo, este hombre, este cuerno pequeño, es el papado o el papa. Y esto pues parece un poco difícil. En primer lugar porque este va a ser un líder político más que religioso. Más bien el falso profeta sí podría ser el papa de turno de aquel momento, de los últimos tiempos. Pero este es un líder político, como fue también en su momento Antíoco Epífanes IV y también Tito. Así es que estamos hablando de personajes que tienen una influencia política más que religiosa. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
muchos han creído que el Papa es esta persona, porque el Papa cambió el sábado por el domingo. Pero acá tomen en cuenta ustedes que se habla de que pensará cambiar los tiempos y la ley, no que lo logrará hacer, pensará en cambiar los tiempos y la ley. No dice que se va a hacer, o lo logrará, o lo va a consumar. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Por eso pienso yo que no se puede asignar a este personaje una investidura papal. No. Esta es una persona política que pensará, quién sabe, con la ayuda del falso profeta, cambiar los tiempos y la ley. Pensará cambiarlos para sus intereses. Y él tendrá un dominio por 3 años y medio, por 1260 días. Pero sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. A diferencia de Antíoco, Epífanes IV y Tito, estos personajes no fueron destruidos por Dios ni por el Mesías, sino que murieron ya sea por vejez o por alguna enfermedad, pero no porque fueron ellos castigados por el juez, por el mismo Señor. Este anticristo sí va a ser destruido por el Mesías, para que sea destruido, dice, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esta es una característica muy singular de este anticristo, que será destruido y castigado por el mismo juez, el mismo Señor. El 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí no se está hablando de un reino espiritual en el corazón de los creyentes. Aquí se está hablando de un dominio universal en donde los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así es que aquí hay una profecía que anuncia una nueva era, un nuevo mundo, una nueva edad o siglo de justicia, un solo gobierno mundial divino, donde los impíos serán castigados si no obedecen y serán regidos los que sí quieran someterse al Mesías, pero con vara de hierro. Este es el mensaje del profeta Daniel, de un reino justo y recto que recibirán todos los santos del Altísimo. ¿Y los santos quiénes son? Los santos no son aquellos que canoniza la jerarquía católica, las personas que canoniza para luego elevarlos a la categoría de santos, como si fueran personas fuera de serie, personas que componen una pequeña élite de encumbrados. No, aquí los santos son todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, todos aquellos que están dentro de la grey de Dios, todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Todas estas personas que han entrado para ser santificadas por la palabra y se han convertido al Señor para andar en novedad de vida, esta iglesia, este cuerpo, se le promete entrar en el reino de Cristo para que estos dominen sobre los imperios o los reinos de esta tierra, los cuales también se someterán y servirán y obedecerán al Mesías
y a sus asociados, que es la iglesia. La promesa de Dios a Abraham fue muy clara, de que a ti y a tu simiente daré esta tierra. A ti y a tu simiente daré esta tierra. Y en Romanos 4:13 dice dice que Dios le prometió a Abraham y a su simiente, Cristo y la iglesia, ser herederos del mundo. Herederos del mundo. No simplemente ser súbditos de un mundo nuevo que va a ser liderado por Jesús. No, ser herederos del mundo. Y esto implica tener dominio en el mundo, como autoridades, como amos de este mundo. Por eso uno hereda el mundo para ser una persona importante. Vamos a hablar así, pues, como el propietario del mundo, ¿no? O sea, es un hombre que recibe toda la autoridad y los derechos sobre la tierra. Esto es interesante porque si Abraham, el padre de la fe, va a ser heredero del mundo, con justa razón también todos los que son de la fe de Abraham reciben las mismas promesas de ser herederos de ese mundo de justicia en el reino de Cristo. Entonces los santos recibirán el reino en ese momento. En el momento en que Jesús vuelva por segunda vez en persona. Será en ese entonces cuando Jesús dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos vosotros son todos aquellos que le están esperando, porque en Hebreos 9:28 dice que Jesús vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y cuando Jesús dice, venid, bendito a mi Padre, heredad el reino en su segunda venida, está hablando a aquellos que le esperan para poder entrar en ese reino o para ser salvos, que es lo mismo. Entonces, esta es una cuestión de salvación, de entrar al reino para ser los ejecutivos y los gobernantes, los hombres de confianza del Mesías, para regir el mundo entero. Esto parece imposible, pero realmente está dentro de los planes de Dios darles a sus hijos adoptivos, la herencia de todo. Ser coherederos con Cristo de las mismas promesas. No solamente cristianos de segunda categoría, sino ser coherederos con Cristo, como dice Romanos. Así es que en Romanos capítulo 8, ¿no? Y en general van a encontrar ustedes muy interesantes pasajes que nos hablan de ser justamente coherederos con Cristo de las mismas promesas por el Evangelio. Entrar en el reino es pues entrar en la vida. Es un reino en donde no habrá más guerras, ni tristezas, ni carestías, ni inundaciones, ni enfermedades que nos estén haciendo la vida imposible. Simplemente será un mundo maravilloso, un mundo utópico. Nosotros podemos tener parte en ese maravilloso mundo, tener la vida eterna cuando seamos resucitados, justamente cuando venga Jesús por segunda vez, que nos va a resucitar. ¿Para qué? Para que entremos a la vida, no para que entremos al reino y esperemos, según nuestra conducta, heredar un día la vida eterna. No, se resucita, porque la Biblia dice que habrá resurrección de justos y injustos. Los que resucitan a vida entrarán justamente al reino de Dios, en el reino de Dios con vida eterna. Ya nunca más morirán. Pero habrá gente que morirá en ese milenio, que son justamente aquellos que no son parte de su cuerpo, parte de su iglesia, que no creyeron en Jesús, no lo aceptaron hasta cuando Él vino, y recién quisieron arrepentirse, entrarán al reino de repente para ser probados. Pero los que sí entran al reino con vida eterna y para ser coherederos con Cristo son aquellos que ahora están haciendo su voluntad, que se han entregado a Jesús y van a tener que soportar las pruebas venideras que serán atroces seguramente. Así que un rapto pretribulacional para escapar de estas pruebas
no es lo que la Biblia enseña. Y hay que tener mucho cuidado con esa idea del rapto secreto de la iglesia, porque eso podría hacer que los cristianos se sientan seguros y bajen la guardia y no perseveren y no estén siempre nutriéndose de la palabra de Dios para estar fuertes, para poder estar bien parados en el día de la prueba. Estimados amigos, el reino de Dios es y será el mensaje más importante de la Biblia, incluso después que venga Jesús. Será el mensaje, el reino eterno, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra atención.